Alfredo Jalife, te saludamos. Yo desde el Zócalo capitalino, miles de personas conectadas al pendiente de tu análisis. Te mando un abrazo, doctor. Gracias, lo mejor, Vicente. Un honor que me hayas invitado en esta ocasión. Pues yo ya no le llamo de histórica, ya forma parte del código genético nacional de los soberanistas mexicanos, sino una fiesta. Realmente es la fiesta de la soberanía energética. Y donde pudiera parecer de que el presidente, pues en lugar de hablar de más que lo que debería, de la expropiación petrolera, de los grandes proyectos del petróleo, lo que sigue, como que sumó toda la consideración que se ha dado, que ha arreciado en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano, sobre todo de algunos senadores minoritarios, eso también hay que decirlo. El más feroz y el que hay que seguir es a Lindsey Graham, porque forma parte del comité de, militar de Estados Unidos y es un peso pesado quien ha estado detrás de todas las guerras de ese país, sino también, y eso yo creo que ha sido prudente en ese sentido el presidente López Obrador, de todos los multimedia de Estados Unidos, pero del Partido Demócrata, quienes son los que se han dedicado a demoler su imagen. Te hablo específicamente de los medios que controlan George Soros, Bloomberg, etcétera, etcétera, y que son ampliamente conocidos como el New York Times, el mismo portal Bloomberg. Hoy te doy el ejemplo nada más que el mismo, independientemente de que uno esté en acuerdo o en desacuerdo con él, el expresidente Trump señaló al mismo George Soros en Estados Unidos de encontrarse detrás del juzgado o del tribunal de distrito en Nueva York, que están buscando encarcelarlo este martes. Es decir, estamos ante situaciones, yo diría, pues casi de tercera guerra mundial, que a veces nos olvida en México que seguimos viviendo en un paraíso, cuando en los mismos días te das cuenta de que un tribunal de criminal, ¿cómo se llama? El tribunal, la Corte Internacional de Crímenes en La Haya, pues ya ves, le dio un citatorio al presidente Putin de Rusia por supuestos traslados de niños desde Ucrania, y por lo cual lo citaban para ese asunto. Es decir, ¿qué estamos viendo? Eso es importante señalarlo, porque si no vemos lo internacional, no nos vamos a percatar de qué está sucediendo al interior. Ya ves, gran parte del discurso del presidente López Obrador se basó en la intervención extranjera, sobre todo en torno al petróleo, aunque allí habría que haber diferenciado entre la política del presidente Roosevelt, con el que México, curiosamente, tuvo excelentes relaciones, específicamente el general Lázaro Cárdenas, porque además fuimos aliados de ellos en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de Gran Bretaña, que tú recordarás, Vicente, pues a ellos sí tardaron incluso en liquidarlos, mientras que la liquidación de las empresas petroleras de Estados Unidos fue inmediata y sin mayor problema. Entonces, todo esto que estamos viendo, cuando tú ves que a nivel de una potencia como Rusia, que es la máxima potencia en armas nucleares, en misiles hipersónicos, un tribunal internacional penal o corte internacional criminal, como otros lo traducen, se atreve a citar a una personalidad del tamaño del presidente Putin, que ahí te va para que te mueras de risa. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China,
las 3 máximas potencias del planeta reconocen la jurisdicción de este famoso tribunal, que obviamente está controlado por intereses de la plutocracia del siglo XXI. Pero a lo que voy es de que la razón se debe a que ninguno de los 3, y te hablo de las 3 grandes superpotencias del planeta, que son Estados Unidos, Rusia y China, han firmado el Acuerdo de Roma, que es el que hace vinculante a cualquier país del mundo. Entonces, pero es una situación donde estamos viendo que se están moviendo, y tú porque eres muy inteligente, vas a sacar de inmediato y extrapolar cómo se está jugando con los poderes judiciales en el mundo, y México no es la excepción, como no lo fue Brasil cuando derrocaron, encarcelaron a Lula da Silva, cómo se está jugando con este aparato judicial, no, a nivel global, el caso del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que no la reconocen las 3 máximas potencias del planeta, ya con eso te dije todo. Luego que tienes en Estados Unidos un distrito que ligado a George Soros, no lo digo yo, lo está diciendo un expresidente, que te puede caer mal o bien, eso es otra consideración, pero es un presidente que fue de Estados Unidos y que precisamente para bajarlo de la elección en el 24, porque ahora de julio en adelante pues va a reciar la campaña presidencial en Estados Unidos, pues un juez de distrito ligado a los intereses de George Soros, estoy citando textualmente lo que dijo Donald Trump, aunque yo ya lo sabía y tú sabes que yo ya lo sabía, pero otra cosa es que lo diga una expresidenta, que lo diga un simple analista como yo, y ves esa situación en Estados Unidos. Y lo mismo lo estás viendo en México, y tú ya sabes, ahí yo te doy la batuta para que nos digas cómo está, que hoy incluso un instituto cultural electoral, instituto que ni siquiera llega a tribunal, se arroga el derecho de ser juez y parte, de alardear el poderío que le dio el PRI y el PAN en su momento a estos consejeros que ellos nombraron, tipo, lo digo en orden, ¿no? La dupla de Murayama con Córdoba, Lorencito, y la dupla de Woldenberg-Karakowski con Enrique Krause-Kleinborg. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, estamos teniendo un nuevo intervencionismo hoy electorero, y ya no se diga con su metástasis judicial, que eso te lo dejo para que te diviertas, mi querido Vicente Serrano. Entonces, date cuenta cómo hoy esa situación de manejar los tribunales electorales, los institutos electorales, caso de México, es flagrante. Mira, yo antes de ser cofundador de Morena, que el mismo presidente López Obrador reconoció, y lo digo con humildad y rigor, cuando fundamos Morena en el Auditorio Nacional, él en forma, pues yo diría, alegre, le gustó mucho que yo hubiera sido el segundo más ovacionado, y corrió hacia mí en forma muy cariñosa y me dijo, y ahí lo tienes de testigo, un día hasta se lo puedes preguntar en la mañanera, Vicente, ahora sí repitiendo lo que acaba de decir Andrés Manuel, yo no soy mentiroso. Entonces, ¿qué sucede? Agarra y me dice, oye, ¿viste qué ovación te llevaste? Y yo de inmediato, porque soy una gente disciplinada, además yo nunca he buscado ningún puesto a nivel de este grupo que tuve la fortuna histórica de haber contribuido en su odisea. Pues nunca he buscado ningún puesto de elección popular, y a ti te consta, y menos un puesto en el gabinete o lo que fuere. Pero sí, yo sé, lo sé de muy buena fuente, y tú sabes cuál es esa fuente, que el presidente me lee en muchos aspectos, lo cual le agradezco. Parece ser que hasta se divierte cuando me lee, pues ya ves, yo a veces soy pícaro y travieso. Y no solamente eso, sino que tengo que decirlo abiertamente,
que coincidimos en tres consideraciones, porque mira, en esto al final del día, esto va más allá de que se cae alguien bien o mal. Esto no es subjetivo. Aquí lo que tenemos que ver son las bases, los cimientos de un país que se llama México. Y sin ellos, pues este país no sería México, sería una colonia, pues como bien lo dijo el presidente López Obrador, pues de Estados Unidos, lo que hicieron Fox y Calderón. Me llamó la atención que el presidente no haya citado a Fox, quien tú sabes y recordarás que nunca supo la fecha de la nacionalización del petróleo. Cuando se lo preguntaron, bueno, ¿por qué no? Él, su propósito, incluso lo imponen en México como presidente, con todo un teorema de intervención desde Bill Clinton, precisamente para ceder el petróleo. Y luego lo sigue en ese mismo tenor, aunque no era su candidato, Calderón, que intentó en una primera fase privatizar el petróleo y pues no lo dejamos en ese momento, mi querido Vicente. Oye, sí, dime. Oye, doctor, algo importante para mí, bueno, hay varias cosas del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, acá nos volteamos a ver Manuel Pedrero, quien te manda un saludo, por cierto, y tu servidor, junto con los compañeros José Alfredo Gutiérrez Falcón, Carlos Hernández, que estamos compartiendo aquí. Oye, trajiste a la plana mayor, por lo que veo. Por razón, hay un huequito en el Zócalo, faltaron los tres. Oye, doctor, cuando menciona que no se valen los zigzagueos, que ya no se aceptan las medias tintas, y luego hace referencia a que él o la que lo sustituya o lo suceda en el cargo, tendrá que seguir su mismo rumbo, su mismo camino, sus mismas políticas, sobre todo en lo social. Y ahí me pareció muy fuerte porque compromete al que sea o a la que sea a que así será, y si no, el pueblo se lo demandará. Te lo diré en corto, yo tengo mi interpretación a quién le dirigió ya el corcholatazo. Es muy claro. Si te vas a los principios, no. Es el corcholatazo, en el buen sentido de la palabra, es decir, el favorito para seguir, lo digo en forma genérica, no genérica, para seguir la cuestión petrolera que pesa mucho. A mi juicio, además, la fecha es hoy, 18 de marzo. Obviamente tendrá otras oportunidades para deslindar más su visión. Incluso viste que habla del general Mújica y cómo llega Ávila Camacho. Te da a entender muchas cosas en eso. Bueno, no me quiero desviar en eso, mi querido Vicente, voy a decir por qué. Porque lo de Fox es importante, porque era un personaje que no sabía la fecha de la nacionalización del petróleo. Y luego tú sabes que Videgaray, en ese orden, y ¿cómo se llama el presidente con Videgaray? Peña. Bueno, imagínate, ya nos olvidamos hasta. Que además a mí ya me cae bien, ¿no? Te voy a decir por qué, porque él nunca gobernó, no tenía ni idea de qué era el presidente. El verdadero presidente había sido Videgaray. Bueno, iba a decir algo muy fuerte, pero estoy en plan muy tranquilo. A lo que quiero llegar. Anímate. Oye, quiero ser más estructural. Es decir, que no se equivoquen porque no conocen al presidente. El presidente es conceptual, sí trae un programa, la continuación, sí se sabe qué es la soberanía energética. Yo he convergido con él en ese, tan es así, tú lo sabes, el único libro político que el presidente ha prologado ha sido el de un servidor, que se llama La desnacionalización de Pemex. Ahí tenemos una gran concordancia. Y hoy se suma a la soberanía energética, que ese es el concepto real, se suma toda esta soberanía del litio, que tú sabes, ahí nos has hecho el favor de difundir, ahí en tu tierra, en Bacadehuachi, Sonora, etcétera, etcétera, ya con el famoso
Plan Sonora en pleno despliegue, pero también no hay que perder de vista que el presidente en su lema, que incluso tú sabes lo querían poner hasta como dogma del partido Morena, ya como partido, que es el antineoliberalismo. Es decir, que no entienda que el presidente no es neoliberal, que es un humanista mexicano, que no entiendan la cuestión de la soberanía energética, pues se van a perder y ya no importa el candidato ni su persona. Lo que va a importar aquí, imagínate que ahí estaban sentadas por lo menos 3 corcholatas, ante el Zócalo, pues les hace ver y casi los obliga a aceptar la continuidad con cambio del proyecto de la soberanía energética, que ahí te va la tercera, mi querido, ¿por qué estoy atardándome en esto? Primero, porque me lo has permitido, lo cual te agradezco. Y segundo, porque al final del día, el presidente tuvo la razón histórica. Es decir, ahí te va, para que veas cómo yo ligo lo internacional con lo local. Ya ves que gran parte, y esa es mi lectura de los ataques de Estados Unidos, los obvios de algunos perdidos ahí del Partido Republicano, más todos los multimedia que controla el Partido Demócrata, con George Soros, Bloomberg y compañía, aquí hay que considerar de que en Estados Unidos existe una gran presión para meter a México y sobre todo al presidente López Obrador hasta lo que hoy es un engaño. ¿Y cuál es ese engaño? Te voy a decir algo muy fuerte. ¿Se puede? Bueno. Adelante, adelante, doctor. Bueno, el engaño adelante. Es la energía verde. La energía verde es un anhelo, todos lo deseamos. Pero detrás del juego de la energía verde, que hay que entender, está de que Estados Unidos agotó su petróleo en todo el siglo XX y parte del XXI. Entonces han tenido que recurrir a lo más antiambiental, que es el fracking, que tú sabes que produce petróleo y gas, pero de corto plazo, que además es cancerígeno y produce sismos, pero ya se les va a acabar. Entonces, naturalmente, no le quieren dejar la batuta de la energía, esa es mi lectura geopolítica, ni a Rusia, ni a los países árabes, ni a Irán. Por eso hoy tienes el gran acuerdo que pareciera para alguien que no sabe nada de geopolítica y no se entera ni ve la dinámica del mundo, pues se va a decir el mundo está al revés. No, el mundo no está al revés. El mundo tiene su propia dinámica y tiene su correlación de fuerzas dentro de nuevos paradigmas que van emergiendo. Y por eso hoy tienes un gran acuerdo entre los países árabes, con Irán y con Rusia. ¿Por qué? Porque no quieren ser dejados de lejos y atrás de el nuevo, yo diría, el auge del petróleo. Nada más te doy una cifra, Vicente, porque en esto hay que hablar con datos duros. El año pasado, creo que son, no me das caso, 13 países de la OPEP, es muy fácil, se puede googlear, de los 23, porque no hay que confundir la OPEP Plus, donde están México y Rusia, entre otros más. Nada más la OPEP tuvo de ingresos, agárrate de la silla, 850,000 millones de dólares. Repito la cifra, 850,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Estás hablando que se está dando un traslado, una traslación de riqueza jamás vista. Y por eso hoy tienes el auge de los países árabes, que hoy son los reyes del cash. Y Estados Unidos, velo, con su grave crisis financiera, debido al efecto boomerang y al efecto Putin, que Rusia el año pasado, con todo y sanciones, tuvo 130,000 millones de dólares de ingresos. Esa es la razón histórica del presidente López Obrador, y yo agradezco que me haya hecho caso a las
pues yo diría las sugerencias que proporcioné en su momento, y gracias a que él es un gran lector de un servidor. Y hoy estamos ante una situación en que regresa el petróleo como nunca. En México tenemos grandes reservas frente a la costa de Tabasco. No estoy candidateando a nadie, Vicente, que no se me malinterprete, pero frente a la costa de Tabasco están grandes yacimientos no explotados de petróleo y vamos a tener petróleo. ¿Cuánto tiempo te gusta? 20, 30 años. Obviamente algún día va a salir algún nuevo energético que supla a los fósiles. Nadie está en contra del avance tecnológico, pero ahí te va la parte principal en lo que yo baso. Y fíjate, aquí saco dos deducciones. Una, de los ataques de Estados Unidos, que ya conocemos esas jugadas, porque ya las vi en Irak, ya las vi en el Medio Oriente, sí, no hay nada nuevo en esto. Están presionando a México para meterse a las energías, entre comillas, limpias, que yo no estoy en contra, te lo digo abiertamente. Pero, y ahí te va la parte principal, sucede que el viernes pasado o el jueves, el presidente Biden, que es el mayor promotor de la energía verde con John Kerry, secretario ¿de qué secretario? Ayúdame. Es el encargado contra el calentamiento global, ¿no, doctor? Exacto, algo así. Bueno, más que nada es el encargado de las conservas Hertz, ¿no? Porque se casó con la heredera, pero ese es otro tema. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, ¿sabes qué hace el presidente Biden la semana pasada, mi querido Vicente? Agárrense de la silla, queridos o queridas, no, queridos, radioescuchas o televidentes de aquí de Sin Censura de Vicente Serrano, pues levantó la prohibición de explorar petróleo en Alaska y le da las concesiones nada menos que a ConocoPhillips. Platícamela. ¿Cómo puede ser que lo que predica o lo que pregona el presidente Biden en materia de energía verde no lo aplique y al revés esté implementando seguir con la extracción del petróleo? ¿En dónde? En una zona de alta biosférica, diría yo, prácticamente, como es Alaska. Entonces ahí tienes las grandes contradicciones. ¿Esto qué te está diciendo, Vicente? Si tú estás viendo que Alaska, que es el mayor estado, el mayor territorio que tiene Estados Unidos, por cierto, comprado a Rusia, que viene en segundo lugar de Texas en tamaño, están regresando y levantando prohibiciones para consagrarse al petróleo. ¿Sabes cuánto dura la extracción de ese tipo de petróleo? Mínimo 20 años. Entonces, en México tienes que seguir la pauta y no tenemos por qué. Y el presidente López Obrador, naturalmente, tiene los datos de todas las grandes reservas que tiene frente a la costa de Tabasco. Porque ya sabes, nosotros teníamos el quinto yacimiento más importante del mundo en Cantarell, en Campeche, pero se agotó. Entonces, Estados Unidos lo que hace, y esa es mi muy humilde opinión, bajo ese engaño, esa mula de Troya que es la energía verde, pues mañana los vas a ver bajo el pretexto del narcotráfico. Oye, en lugar de buscar al cártel de Sinaloa, en Sinaloa y en su periferia, lo van a venir a buscar porque dicen ahí se escondieron algunos súbditos del cártel de Sinaloa. ¿Te digo dónde? ¿Dónde? En Tabasco. ¿Dónde? Porque ahí está el petróleo, en Tabasco. ¿Sí entiendes la jugada? Eso se llama jugada de atracción en fútbol americano. Es de kinder, ya la hemos visto, ya la han usado 1000 veces y así que no es novedad. Entonces, y me voy a la tercera, fíjate qué importante. A la tercera, que ese sería, yo diría, si yo analizara conceptualmente bien y profundamente el pensamiento del presidente López Obrador, hoy en el Zócalo, falta el nacionalismo, está regresando la soberanización del planeta.
Entonces ahí tienes tú 3 ejes que marcan la pauta de su transformación. Una que es la soberanía energética, la soberanización o el nacionalismo como tal, que él le llama últimamente como humanismo mexicano, y también tienes lo que hablé en primer término, que es la... ¿Qué había dicho en primer término, Vicente? Tú que me sigues mejor que yo mismo. A ver, era el nacionalismo. Soberanía energética, y ahí me faltó una. Bueno, alguien nos va a recordar. Y la... Sí, te escucho, doctor. Ah, sí. Bueno, ahorita se me va a venir a la mente. Oye, doctor, Sí. estoy tratando de seguir lo que nos estás explicando tu análisis y llego a qué tan importante en este momento histórico, con un presidente con alta popularidad, con alto respaldo, con las encuestas a su favor, en por lo menos el 70% de aprobación, que enfrenta estos embates, estos ataques desde Estados Unidos, por estas razones hasta geopolíticas que nos estás planteando, estos ataques politiqueros, le llama el presidente, cuando vemos las campañas en medios de comunicación, ya no solamente en México, sino en Estados Unidos. Qué importante resulta hoy que se celebra, se recuerda a Tata Cárdenas, que gozaba precisamente de gran respaldo popular, que el pueblo salga a decirle al presidente no está solo, que aquí en este momento histórico, luego de una marcha o de una concentración de la oposición que en algún momento hace unas semanas llenó el Zócalo, y en momentos en que hasta los grandes periódicos de Estados Unidos como el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, hablaban de este presidente que va en contra de las instituciones como el INE, que tenga que ofrecerles estas imágenes para sus primeras planas, si es que tuvieran decencia y las presentaran algo así como en una réplica en sus propios espacios. ¿Qué tan importante resulta, doctor? La diferencia de la nacionalización del petróleo que Lázaro Cárdenas la hace, ojo, con la anuencia del presidente Roosevelt. Fíjate lo que son las cosas. Aquí el nuevo auge del petróleo que viene, yo creo que esto que te comenté, lo que hace Biden, una cosa es su discurso, sus mulas de Troya que nos envía él y Kerry, las presiones que tiene México por ese renglón de la energía verde, que obviamente pues se pospuso de 20 a 30 años. Eso es importante, Dilo, es de que ya no estén engañando tanto. Lo que ves, como dominan los multimedia, pues la gente cae fácilmente. Pues imagínate, sobre todo a nivel popular, pues televisoras del viejo régimen, pues siguen propalando porque ellos representan intereses antimexicanos. Entonces, imagínate hoy, el presidente tiene en contra a Estados Unidos. Esa es una gran diferencia. Lázaro Cárdenas tuvo la alianza con Roosevelt, lo cual yo no la estoy viendo con Estados Unidos. Viste hoy Hillary Clinton que dijo, ¿no? Que tenemos un 6 de calificación. ¿No viste qué dijo? No la vi, doctor, qué bueno que lo mencionas. Dijo, recibió a Mauricio Vila, y después de recibir al gobernador de Yucatán, que a mi juicio es el favorito del presidente López Obrador para que sea el candidato dentro del PAN. Estas cuestiones no las entienden mucho en Estados Unidos, porque acuérdate que el presidente López Obrador es muy vivo en política interna es un genio. Eso es que juega bien el tablero de ajedrez nacional. Y luego, bueno, viste lo del Chicago Tribune, ¿no? Como ya hablando, Sí. es un periódico, tú lo te leías. Ahora, yo me acuerdo la última vez que lo leí en Chicago, en tu ciudad, casi natal, pues lo repartían gratis, ¿te acuerdas, no?
Claro, en español, sobre todo la versión en español. Así es. Entonces, viste, oye, ya con insultos hablando del presidente López Obrador, que es un feudo mexicano. Ahí tenemos una gran colonia mexicana, etcétera, de migrantes. Bueno, entonces esto sí hay que verlo muy bien, porque si uno no lo digiere, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo puede ser que tanto republicanos como demócratas, unos en forma pública y los otros en forma subrepticia, con George Soros detrás del presidente y Bloomberg también? Tú quieres leer la peor prensa contra México, pues tú lo sabes, es el New York Times y el Washington Post, que mucho se maneja que es de la CIA. Bueno, si no fuera de la CIA, no escribirían, entre comillas, bueno, garabatean, Loretito, Krause, ¿no? Allí garabatean. Y no te digo de otros más, porque si no, me van a correr del país. Bueno, entonces, yo así la veo, mi querido Vicente, está muy clara, está en juego la sucesión del 24, además. ¿Por qué? Porque si alguien con las características que hoy nombró el presidente va a ser el ungido, pues naturalmente esto no le conviene a los intereses energéticos de Estados Unidos. Está muy claro. Oye, doctor, quiero adelantar, si me permites, que el lunes estarás en los nuevos estudios de Sin Censura TV en la Ciudad de México y serás padrino precisamente de esta nueva etapa, así como en algún momento fuiste padrino del programa que conduje algún tiempo allá en la Octava, y quiero agradecerte siempre por la generosidad. Oye, pero ahí y estos acabamos, detalles. en la otra acabamos en Madrina, ¿no? No, hombre, pues es un gran honor para mí, imagínate lo que eso representa, con toda tu popularidad en el país y también en Estados Unidos, donde gozas de mucho prestigio y popularidad con nuestros hermanos mexicanos, que ya necesitaban un YouTube. Qué bueno que ahora va a ser una televisora de tu gran alcance. Además, tú conociste y viviste, conoces muy bien Estados Unidos, porque hoy la fase esa es, yo creo que nuestra labor, y te lo agradezco mucho, Vicente, va a ser informar. Yo creo que fue una buena técnica y táctica del presidente de que los cónsules de Estados Unidos, que son pura vaca sagrada, que no hacen nada allá, con salarios exagerados, y no te voy a poner a nombrar a 3 que 4, porque se cae Roma. Bueno, entonces estos cónsules, yo creo que ya tienen que moverse más, ya les dio luz verde el presidente, para que defiendan con datos duros cuál es la postura de México. Naturalmente que estas cuestiones de las que yo hablo de geopolítica y todo, pues no las pueden decir los cónsules, no la puede decir ni el mismo presidente ni el mismo Marcelo Ebrard. Por eso los analistas tenemos un mayor margen de maniobra. Pero mira, al final del día yo te digo que esos ataques de los que hoy habló el presidente y que incluso pues forman parte de muchas cosas, para mí está en juego de nueva cuenta, se repite la gran odisea del 18 de marzo. Es decir, pues ya ves, la pararon. Tú sabes que Videgaray y Peña fueron al periódico Financial Times literalmente a entregar el petróleo de México. Lo hicieron y por fortuna se ha dado pues yo diría un regreso a la normalidad histórica del país, a su futuro energético, con precisamente pues el manejo que se ha dado, que lo ha hecho muy bien la Secretaría de Energía, que por cierto acaba de recibir por primera vez a un secretario general de la OPEP, siendo México miembro de la OPEP Plus. Es decir, hay 13 miembros permanentes y los otros que se han ido adhiriendo, y por eso se le llama OPEP Plus, entre los que están nada menos que México y Rusia. Y te digo algo de paso, a nosotros en México nos ha ido muy bien con el alza del petróleo, a grado tal que te puedo decir, hablando en cuentas nacionales, ¿no?, de que Dos Bocas
prácticamente salió gratis. Eso es importante tenerlo en la vista. ¿Y por qué salió gratis? Porque ya ves que critica a la famosa oposición, que no quería de Dos Bocas, y ahora están felices porque llega Tesla a Nuevo León, lo cual pues ¿tú estás molesto porque llegó Tesla a Nuevo León, Vicente? No, al contrario. No, estamos contentos, qué bueno. Lo que sí me preocupa es la disparidad y la brecha de riqueza entre un norte que siempre ha sido beneficiado desde hace mucho tiempo, sobre todo yo diría desde López Portillo, ¿no? ¿Te acuerdas que lo rescató la primera vez al Grupo Monterrey? Y han quebrado muchas veces y el gobierno central los ha rescatado. Bueno, está bien, es todo un tema de discusión. Está bien, rescata al norte, pero no te olvides de mi sur. Es decir, el sur mexicano estamos muy lejos del norte. Ya ves que dijo el presidente López Obrador ahora que estuvo en Tabasco, hablando que son los momentos del sur. ¿A qué se refirió? Yo hablo conceptualmente. Es decir, el sur está muy abandonado. ¿Y cómo les ha molestado todos los proyectos del sur? Que son Dos Bocas, que por cierto salió gratis. Van a decir, es que salió al doble. Pues sí, pues todo está al doble, pues hay inflación, subió todo en el mundo, que no se dan cuenta, hay inflación en Estados Unidos, están quebrando los bancos en Estados Unidos y en el mundo. ¿Sabes una cosa, Vicente? Que mañana te paso nada más el título de mi artículo mañana en La Jornada, donde lo demuestro y con datos duros de la misma prensa financiera de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La banca de Estados Unidos fue nacionalizada. ¿Cómo le puse de título? Nacionalización del petróleo en Estados Unidos. Perdón, de la banca en Estados Unidos. Y agárrate de la silla con el término, socialización globalista, platícamela. Es decir, todo el modelo neoliberal globalista está siendo rescatado por el Estado. Y aquí se molestan de que se atienda a la población abandonada por muchos años. Claro, claro. Mira, entonces, Calderón era del sur, era de Michoacán. ¿Qué le dio a Michoacán? Narcotráfico. ¿Qué le dio? Inseguridad. ¿Qué le dio? No le dejó nada. Obviamente él se enriqueció porque pues él era un empleado de Iberdrola y de Repsol. Yo eso lo publiqué desde hace mucho antes. Bueno, entonces yo creo que estos puntos, bueno, ¿quién es esa? No me digas que es. Ahí la pusiste muy bonita. ¿Quién es esa? No sé, había una persona ahí. No es la Zavala, ¿eh? Perdóname, esa no es la Zavala, esa es otra. Y tú sabes que ahí, bueno, hay todo un tema, no acabaría. Pero a lo que quiero llegar, y eso es fundamental, mira, hoy están tratando de estigmatizar de que el presidente López Obrador va a tomar una decisión caprichosa, que no se equivoquen porque no lo conocen. Créemelo que va a ser una decisión conceptual, muy conceptual. Si es Oye, que doctor, y sí. precisamente por eso a mí me gustaría que al menos por esta cobertura especial cerremos con eso que digo yo que hay que dejar la víbora chillando, porque la oposición le escupió veneno al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habló de Dos Bocas. Bueno, Dos Bocas está a tiro de piedra de empezar a funcionar. En julio empieza. Por eso te digo, ¿y qué decían del presidente? Está comprando chatarra en Deer Park. Bueno, salió pues regalada Deer Park. Ya también salió regalada. Así que nada más con el alza del petróleo subió. Te decía yo que creo que era el primer punto, la razón histórica que tiene el presidente. Ahí hay que reconocerlo. Así es. Y ahí lo tienes con datos duros, tienes Dos Bocas, tienes Deer Park, pero que no se te pasen las 5 refinerías que está echando a andar, que habían sido deliberadamente abandonadas por Fox.
que tú sabes que Fox quería hacer 5 refinerías nuevas, pero tú sabes dónde, ¿no? ¿Dónde? En Centroamérica, con el plan Puebla-Panamá, que fue un fracaso. Fox siempre fue antimexicano. Pues es hijo, bueno, ¿para qué digo? De un extranjero. Acuérdate que le tuvieron que cambiar el artículo 82 para ser presidente del país. ¿Qué significa esto? Es decir, estaba ya planeada la entrega total del petróleo. Por eso hoy, para mí el 18 de marzo ya no es nada más una conmemoración energética. Para mí ya es una fiesta nacional y sobre todo es la odisea del futuro de México, por lo menos en los próximos 30 años. Esto es muy significativo. Pero a ver, te interrumpí, discúlpame. Es que tenía que decirlo de Deer Park, pero tú te adelantaste también. Adelante. No. Parece que estamos en la misma página y eso... Parece que te voy a entrevistar yo ahora a ti. No, te estoy aprendiendo, doctor, te estoy aprendiendo en estos temas. Pero con Deer Park y Dos Bocas, creo que el presidente le pone un tremendo, si me permites la expresión, un cerradón de boca a los analistas, a los disque especialistas, oye, a los de la oposición. Loretito dijo que iba a estar a 30 pesos el dólar. ¿No te acuerdas? Pues ahí está. Oye, y eso que dice que estudió economía en el ITAM. Lo que pasa es que no estudió economía. Tú sabes qué estudió él, ¿no? ¿Qué? Montaje y cleptocracia. Es todo una especialidad. Andas con todo, doctor. Hay que decirles que es cleptocracia, cómo se roba. Oye, ¿cómo este cuate que era un muerto de hambre? Yo conozco, acuérdense, yo soy yucateco, si algo conozco esa... Incluso yo me iba con su papá, desgraciadamente, ¿no? Hasta le pasaba tips que él nunca me dio crédito, porque así es él. Yo es un pobre mantenido de todas las corruptelas del hijo. Pues yo lo casé, yo le presenté a su mujer. Me ha de odiar esa señora, por supuesto. ¿Cómo quedaron esos en la oposición política y mediática? Mira, van a seguir, mira, parte de las guerras, porque eso es una guerra interna que están planeando. Ya ves que el mismo presidente López Obrador habló de una guerra civil en la época de Mújica y luego en la elección del general Ávila Camacho y luego con Almazán, todo lo que pasó alrededor de Almazán. Y ya ves un número de muertos que hubo, etcétera, etcétera. Hoy estamos la oposición, esta oposición antimexicana. Ojalá exista una oposición mexicana. Perdóname, Vicente, yo formé parte de la oposición con el presidente López Obrador, tú lo sabes. Y fuimos muy decentes. Nuestra postura era ideática, era de ideas. Nunca rompimos un vidrio. Dábamos ideas. Tú sabes que el presidente me envió al Senado a defender la postura del petróleo mexicano. Sí lo recuerdas, ¿no? Me imagino. Creo que me lo has comentado. Sí, y ahí está, y es ese video se ha viralizado mucho, lo cual agradezco, pero a lo que quiero llegar, nosotros fuimos de ideas, pero obviamente con un INE que era del PRI y del PAN, pues ¿cómo podías ganar una elección? Con el hermano de la Zavala, el del Brando, que tenía su algoritmo para ganar elecciones, ¿te acuerdas, no? Allá en el IFE, tuvieron que cambiarle de nombre de tan pestilente que fue, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una oposición realmente, yo diría mulas de Troya, destinadas a desestabilizar al gobierno actual y sobre todo impedir la continuación del proyecto de gran país que estamos destinados a hacer. Tampoco hay que ser tan ingenuos. Y ahí, por ejemplo, es donde entra, bueno, el presidente con la mañanera solo, pues no puede. Qué bueno que te tiene bueno, hablo, ¿no? Tú eres una gente cercana a la 4T, por eso me invitas, si no, ni me invitarías. La oposición a mí nunca, cuando estaban en el gobierno, el PRIAN, a mí me perseguían, tú lo sabes, tuve más de 20 juicios fomentados por el mismo Videgaray, etcétera, etcétera, y a mí nadie me pagó mis juicios.
salieron de mi bolsillo, etcétera. Sí, pero así es esto. Es la naturalidad de las cosas. Pero yo creo que el presidente lo han obligado a sacar su parte nacionalista, que es muy fuerte, esa parte soberanista de luchar por México. Pero te voy a dar para tener un tono optimista, para que vean que nosotros somos constructivos en la 4T, esperando que exista una oposición mexicanista, que quizás no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero al final estamos de acuerdo en que siga vigente el país llamado México, en que y ojalá consigan a un opositor de altura, que sea candidato o candidata a la presidencia, no lo sé. Tú lo ves, tienen 40 candidatos, ¿no? ¿Cuántos ya van? Bueno, ya entró Hoyos Negros, ya serían 41, ¿no? Entonces, desgraciadamente está muy atomizada la oposición y lo único que están esperando es que una de las corcholatas, si no es nombrada, pues se vaya con ellos. Esa es la única esperanza que tienen. Pero a lo que voy y con la nota de esperanza es la siguiente. Mira, cuando habla el presidente del sur, ¿cuáles son los momentos del sur? Tienes primero Dos Bocas, luego el Istmo de Tehuantepec y luego la Ruta Maya. No hay que perder de vista qué es lo que se llama en inglés un hub, HV, una encrucijada. Tú ligas a los tres, vamos a tener un gran detonador maravilloso, que es turístico, que es geoeconómico, que es el Istmo de Tehuantepec, que vas a ligar, acercar logísticamente al Océano Pacífico del Océano Atlántico, es decir, vas a acercar a Miami más rápido de San Diego, y también tienes el proyecto de Dos Bocas, que está ligado al final de cuentas, te doy la primicia, poca gente lo sabe, va a haber allí una vinculación con el Tren Maya que llega hasta Palenque, donde tú sabes ahí va a residir en su fase postpresidencial López Obrador, y también con el Istmo de Tehuantepec. Es decir, estás hablando ya de un proyecto grandioso, turístico, energético, geoeconómico, de gran envergadura. Y a eso le agregas, qué bueno, y no estamos en contra. Yo, por ejemplo, no soy envidioso. Mucha gente de Nuevo León, ya ves que ha protestado por esos proyectos, yo creo que hacen mal, porque nosotros nunca hemos protestado ni porque rescaten al Grupo Monterrey de sus múltiples quiebras, ni porque se haya instalado ahí Tesla. Envidioso. Yo tampoco soy envidioso, yo también quiero que le vaya bien a todo México, el norte, el sur. Oye, Sonora, tu estado, ahorita acabo de ir, recientemente, y veo un gran boom, lo cual nos da mucho gusto. Tú también acabas de estar, tengo entendido, ¿no? Sí, allá estuvimos y anda con todo Sonora, y fue mencionado Sonora incluso como parte de un plan que se le presentó al dueño de Tesla, y bueno, ojalá que sea lo mejor para todos los mexicanos, doctor. Eso es lo importante. Oye, doctor, pues yo te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación en sábado, y te quiero doblemente agradecer porque hayas aceptado ser nuestro padrino el lunes. Así que a las 7 pendiente, porque paso por ti personalmente para que vayamos juntos a las oficinas y a los estudios de Sin Censura. ¿Y con qué te despedirías, doctor? Que me acuerden mi primer punto de los 3, que se me había olvidado. ¿No fue el histórico? ¿En la razón histórica? Creo que sí, pero no estoy tan seguro, ¿eh? Ya sabes, cuando yo estoy seguro, me lanzo. No estoy tan seguro. Que alguien nos acuerde el primer punto, porque también a mí me gustó. Pero me quedo con los otros dos. Soberanía energética, que obviamente ahí viene la razón histórica. La segunda es el nacionalismo mexicano. Esos son fundamentales. Y el primero, sorry, ya sabes, ya voy a cumplir 75 años, ni modo. A veces tengo huecos de memoria. Pero ve, a lo que quiero cerrar es con esto. No se equivoquen, la decisión para la sucesión dentro de Morena
del presidente López Obrador va a ser conceptual, va a ser racional, no va a ser ningún capricho. Quien no entienda esto no entiende nada de México, ni de su proyecto, ni de la 4T. Pues doctor, tú sabes que te respeto, que te admiro, que te estimo y que se te quiere mucho. Y te agradezco mucho que estés aquí y bueno, seguimos invitando a la gente a tus charlas geopolíticas, a tus análisis en tu canal de YouTube para que la gente lo siga. Y bueno, pues el lunes nos vemos, doctor, si te parece. Encantado, un placer. Gracias, cuídate mucho. El doctor Alfredo Jalife, hablando con nosotros sin censura de geopolítica, de política interna y de estas cosas que muchas veces no vemos, pero que ahí están en ocasiones hasta por debajo de la mesa.